Buenas tardes, gracias por venir a Casa del Lector, a esta presentación de la edición del catedrático Diego Martínez de la poesía completa del Duque de Rivas. A Diego le quería agradecer haber escogido Casa del Lector para esta presentación y a José María Merino, viejo amigo ya de la casa, también agradecerle su presencia. El Duque de Rivas es uno de esos personajes polifacéticos, un gran protagonista del XIX español, político, pintor, escritor en prosa y hoy lo que nos ocupa, poeta. Por la relación del director de esta casa, César Antonio Molina, y la mía propia con el sur de Italia, antes de dar la palabra a José María Merino, quería evocar los años del Duque en Nápoles. En esos años en que Nápoles ya faltaba poco para que dejase de ser un reino independiente y se integrase en la Italia unificada. Y aunque no fuera española, pues claro, estaba muy presente ese pasado reciente en el que sí que había pertenecido a España. De sus correrías con Juan Valera dan cuenta sus textos tanto en prosa como sus poemas. En poemas escribió, yo creo, una magnífica historia de las dos Sicilias que da cuenta de ese mundo que estaba a punto de acabarse, y también en su condición de historiador otro relato de la sublevación de Masaniello. Y bueno, creo que también en la poesía hay desde la subida al Vesubio a otras obras que dan testimonio de esos años partenopeos. Así que después de esa evocación doy la palabra a José María para que nos desgrane esta obra. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y encantado de estar nuevamente en la Casa del Lector y además presentando un libro excelente, un libro, la verdad es que voy a hacer una pequeña síntesis de lo que es el estudio que Diego Martínez Torrón hace de la obra poética, de las poesías completas de Ángel de Saavedra, Duque de Rivas. Bueno, yo conozco desde hace muchos años a Diego Martínez Torrón. Es doctor en Filosofía y licenciado en Filología, catedrático de la Universidad de Córdoba. Es un extraordinario poeta y un excelente narrador, pero hoy aquí no está ni como poeta ni como narrador, sino como estudioso, como erudito. Y él, la verdad es que la erudición la muestra a través de una escritura deliciosa. A mí me encanta leer los trabajos eruditos de Diego porque es una escritura viva, chispeante, llena de gracia, se permite la divagación sin perder nunca el hilo y concretamente él es un conocedor extraordinario del romanticismo español. Él ha estudiado aquí, estudia al Duque de Rivas, pero él ha estudiado, por lo menos yo he tomado nota de Alberto Lista, de Manuel de José Quintana, de Blanco White, de Espronceda, también ha estudiado a Cervantes, el cervantismo tras el Quijote, la generación del 98, la generación del 27, autores como Juan Ramón Jiménez, Octavio Paz, antes hablábamos de Miguel Delibes, de Juan Benet o de Álvaro Cunqueiro. Bueno, me encanta estar presentando un libro de Diego Martínez Torrón. Y además me encanta que trate del Duque de Rivas, que ocupó el sillón C minúscula en la Real Academia Española y fue director. Bueno, pues en fin, por ambas razones estoy muy complacido de estar aquí esta tarde con ustedes. Bueno, el libro son, aunque lo vean ustedes de lejos, son 625 páginas de gran caja y con los versos reproducidos a 2 columnas. Por lo tanto, es una obra de mucha envergadura textual. Voy a hacer una breve descripción de lo que es el libro, que creo que es lo que me compete, y luego Diego nos hablará más en profundidad del tema de las poesías del Duque, ¿no? Empieza con 3 preámbulos que antes le decía yo que solo estos 3 preámbulos son ya casi en sí mismo un estupendo estudio crítico, haciendo abstracción de la persona de que trata, ¿no? Los 3 preámbulos, el primero se titula Matar a los clásicos, el segundo Ideología y literatura y el tercero Relación de Quintana y Rivas con la masonería. Bueno, son 3 preámbulos no muy largos, deliciosos. Matar a los clásicos, la verdad es que a mí me ha hecho que en los tiempos que vivimos pues reflexionar profundamente. Él habla de la desastrosa situación literaria que vivimos, esta especie de ignorancia del pasado asumida como una especie de cultura. Él compara la situación española
Hoy, por ejemplo, al hilo de la muerte que siento enormemente de José Luis Pampedro, tan lúcido y tan inteligente hasta el final, en uno de los periódicos que consulté a través de la red cibernética, me encontré con una encuesta que hizo determinado periódico sobre los 100 mejores libros del siglo XIX, del siglo XX, una encuesta española. Bueno, pues por ejemplo no figura Baroja entre los novelistas del siglo XX, entre los escritores del siglo XX no figura Zorín, y claro, uno se pregunta, caramba, ¿en qué país vivimos, ¿no? Bueno, pues esta especie de pequeño preámbulo habla de ese regodeo en la ignorancia del pasado, cosa que, por ejemplo, a los franceses pues no les sucede. Los franceses siguen conservando a sus clásicos como un valor, como un patrimonio que los ayuda a afrontar el presente. Nosotros no, para nosotros los clásicos pues han desaparecido, ¿no? Él habla del bachillerato empobrecedor, donde ese desconocimiento de los clásicos se convierte casi en una costumbre y en una forma, si se puede decir así, de conformar el espíritu de los estudiantes, ¿no? Bueno, este es el primer preámbulo. El segundo trata de ideología y literatura, y realmente es otro preámbulo muy fino, porque habla primero sobre las ideologías únicas, las ideologías excluyentes, las que no pueden comprender que exista otra ideología alternativa o otra ideología que complete o que enriquezca la propia, ¿no? Y habla del arte en principio como ideología, porque el arte es siempre propaganda. Es muy fino lo que dices, por ejemplo, del cine norteamericano. El cine norteamericano no hace propaganda de los Estados Unidos. En unos casos hace propaganda de formas de vida, pero nos muestra una sociedad, nos muestra unas conductas. El arte siempre, en cierto modo, propaga la visión de la realidad que tiene. En el arte siempre hay ideología, lo queramos o no. Y él dice en un momento, en el zafio siglo XXI, ¿podemos entender lo romántico? Es decir, ¿podemos entender lo romántico cuando hemos perdido la relación con las ideologías que dieron origen a ese movimiento, a esa manera de ver la realidad, a esa manera de sentir y de pensar? Bueno, él también en este caso, igual que en Matar a los clásicos, aludía a los franceses como respetuosos con sus clásicos, como alimentándose de ese patrimonio. En este caso habla de los ingleses como maestros en el arte de crear iconos, y en nuestro caso como profundamente autodestructivos. Nuestros iconos los han creado los demás. Incluso Don Quijote y Sancho Panza es una figura que es, no sé, Doré y otra serie de ilustradores los que convierten eso en esa imagen que tanto valoraba Borges. Nosotros no hemos sido capaces de crear seguramente ningún icono, habiendo tenido y teniendo como tenemos esa fuerza gráfica importante que tenemos, ¿no? Y ahí, a través de este preámbulo, Diego establece una especie de metodología, lo que él llama la metodología del análisis artístico. Primero habla de la necesidad de la empatía con la obra. Yo no estoy seguro de que sea necesaria, Diego, pero digo lo que tú dices. Segundo, el análisis ideológico. Tercero, el análisis estético. Y cuarto, la incidencia del tiempo, es decir, cómo cada obra que vamos a estudiar, aparte de analizar un poco el mundo ideológico que la conforma y que la impregna, tenemos que verla desde la perspectiva estética y no perder de vista nunca la perspectiva temporal, porque la perspectiva temporal coloca las obras en su momento y nos permite verlas con la profundidad necesaria, ¿no? Él se plantea, dice que hay tres tipos de poesía: la poesía decorativa, la poesía prescindible y la poesía esencial. Y él, al duque de Rivas, lo coloca entre la poesía esencial. Luego ya veremos por qué. Y el tercer preámbulo se titula Relación de Quintana y Rivas con la masonería. Y es muy interesante porque habla de la relación de los románticos con la masonería y de la impregnación ideológica que había detrás del romanticismo a través precisamente de la masonería. No podemos saber si Quintana o Rivas fueron masones, no lo podemos saber, pero sí sabemos algo que a mí me ha interesado mucho, y es que tuvieron relación con este inglés que hemos olvidado, este gran hispanista totalmente olvidado en España, que es Lord Holland, que fue también tan amigo de Jovellanos. Y entonces esa figura de Lord Holland aparece ahí impregnando también un poco lo que era
era las miradas o las visiones, no sé si masónicas, desde luego sí liberales y románticas, de Quintana, de Rivas y de muchos otros. Es muy bonito lo que dices de cómo cuando Jovellanos está preso en el castillo de Belver, hace una descripción meticulosa del castillo de Belver que, según Diego, acaso fuese una manera de informar a su amigo Holland de cómo se le podía sacar de allí, porque allí estaba metido en una prisión absolutamente hermética. Bueno, y a partir de ahí empieza un poco ya el estudio en sí de lo que es la obra de Rivas. De la ideología al lirismo del duque de Rivas. Él dice que Espronceda es a Byron lo que Rivas a Shelley. Y habla de nuestro romanticismo como una época realmente poco estudiada. No hemos profundizado en lo que significa el romanticismo español, lo que significa lo popular, el sentido de lo popular, el sentido de lo nacional, ahora que está tan mal visto hablar de lo nacional, el sentido de la tradición, ¿no? Y cómo el liberalismo del siglo XIX, el gran liberalismo del siglo XIX, estuvo marcado precisamente por lo romántico, estuvo marcado por ese sentido de soberanía popular, ese sentido de individualismo, lo que llama Diego libertad con mayúscula, y como a Rivas, seguramente a la luz de todo esto, hay que verlo desde el amor y la materia cívica y patriótica. No solo fue un enamorado, sino también un político y un cortesano. Esos tres elementos conforman las líneas centrales de lo que fue personalmente el duque de Rivas. Luego nos presenta una biografía de Rivas. En este caso, Diego recoge centralmente la teoría o lo que escribió sobre él Gabriel Busagol, es el que marca un poco su reconstrucción biográfica. Bueno, la biografía de Rivas es la biografía de un romántico y además de un aventurero, porque Rivas, que nace en 1791 en Córdoba, luego es de una familia de la alta aristocracia, es segundón, pero no obstante él tiene unos estudios y una formación importante. Luego es condenado a muerte a la llegada de Fernando VII, sufre el exilio, una serie de exilios, el exilio parisino, el exilio italiano, el exilio en Malta también. Bueno, su vida está mezclada, exilios y luego regresos con encumbramientos, papel político, en fin, es un hombre que a lo largo de su vida tiene muchos amores, por lo visto, era un seductor. Bueno, tuvo una vida aventurera en todos los sentidos de la palabra. A continuación, Diego Martínez Torrón habla de lo que él dice el decurso de la crítica sobre la poesía y los romances históricos de Rivas. Y aquí es donde vemos a este poeta y narrador excelente hacer un estudio absolutamente meticuloso de todo lo que la crítica ha trabajado sobre el duque de Rivas. Desde Alcalá Galiano, que decía que era un innovador que abusa de sus dotes, y tal vez tenía razón, porque a veces el duque de Rivas se pasa un poco. Gil y Carrasco, que habla de la rapidez, concisión y energía de Rivas. Juan Valera, la más hermosa y noble figura de la renovación literaria española. Valle Inclán, que tiene una visión idealista de los románticos. El padre Francisco Blanco García, para quien es el triunfo del romanticismo. Cipriano Rivas Cherif, que hizo una edición de las obras de Rivas. Azorín, que dice... Luego tú lo discutes y está muy bien, pero él dice que la obra literaria es la de un pintor. Es casi un hombre que refleja a través de imágenes el mundo que él pretende recrear, ¿no? Manuel Azaña, a mí al enterarme de que Manuel Azaña, que efectivamente había estudiado a muchos, también había estudiado a Rivas en Italia, he sentido una gran nostalgia de aquellos políticos que eran capaces de leer un libro e incluso de escribir sobre él, ¿no? Me ha entrado una sensación de tiempo desdichadamente pasado, ¿no? Habla luego de Díaz Plaja, García Mercadal, Enrique Luis de la Serna, etcétera. Muchísimos. Ángel Crespo, Alborg, de dos grandes críticos, que son Alison Pierce y Gabriel Busagol, que fueron los que centraron un estudio. Y luego ya entra en materia, y yo voy a dejarle a él un poco, porque si no ocupo todo, de las poesías de Rivas. Dice que Rivas debe leerse adaptándose al tempo de la lectura, como dije antes, a lo que significaban los románticos en ese momento. Y hay que saber leer a los románticos, ¿no?
Él habla del sentido de evocación, de sugerencia, el gusto por el relato, esta poesía narrativa que tanto en papel cumplió en la obra de Rivas, en los temas importantes y trascendentes que él presenta bajo aparente sencillez y con gran complicación sintáctica, porque efectivamente el Duque a veces es aficionado a las complicaciones gramaticales, ¿no? Cómo utiliza el metro, el romance, que es una manera de volver a la literatura popular, el gusto por lo popular, cómo utiliza en los sonetos los temas filosóficos y morales, y luego habla de estas cosas tan peculiares del Duque, que es qué bien sabe describir los cuadros y las escenas, el sentido cósmico que tiene, el sentido de estar en el universo como una parte del universo, el destino, que es tan importante en la obra del autor de Don Álvaro o La fuerza del sino, que por cierto la he releído últimamente y me ha gustado mucho. Yo tenía la idea de joven de que era un melodrama infumable y me ha parecido una obra que desde luego estaría estupenda si el teatro clásico volviese... nacional volviese a representar Don Álvaro o La fuerza del sino, el sentido de lo patriótico que es tan importante. Y luego Diego va estudiando pues, los romances históricos, el cuento de un veterano, una antiguaya de Sevilla, el Alcázar de Sevilla, bueno, las leyendas en la crítica, la Azucena Milagrosa, Maldonado, cotejando ediciones, valorando y, por supuesto, él entra en lo que son las aportaciones de la poesía de Rivas, lo que yo llamaría la profundidad narrativa en el diseño de personajes e historias, esa aparente sencillez que es compatible con la riqueza, la pluralidad lingüística y la belleza de lo que escribe, de lo que nos presenta, el dinamismo, que efectivamente está en toda su obra, a veces tiene más de poeta. Yo creo que tiene más de poeta épico que de poeta lírico, aunque lo lírico esté tan vivo en toda su obra, ¿no? Y esos temas, que ya he hablado de ellos, el inexorable paso del tiempo, el destino, la aristocracia del espíritu, porque no hay que olvidar que el Duque, dentro del romanticismo, tal vez pertenece a la parte más aristocrática, pero no más aristocrática por razones de linaje o de familia, sino por el gusto, por el ser, por lo que son, por la presencia de las personas y su papel en el mundo, ¿no? La caducidad del poder y la fortuna, y lo que llama Diego el sano orgullo patriótico, que, como dije antes de lo nacional, en estos momentos está tan en decadencia, ¿no? Él, al justificar la edición, al final, dice algo que yo voy a leer puntualmente. Invito al lector actual a redescubrir a este gran poeta con ojos modernos, pero adaptándonos previamente a su mirada. Me atrevo a resaltar que quizás la auténtica profundidad de la poesía lírica de Rivas está aún por ser descubierta. Al lector o lectora le cabe ahora esta hermosa aventura. En fin, quizá Rivas hace verdad ese hermoso verso de Octavio Paz que se reitera en el poema hinduista blanco. La transparencia es todo cuanto queda. Bueno, pero no me gustaría dar la palabra a Diego sin que de algún modo algún poema de Rivas estuviese presente, porque ¿cómo hablar de un poeta sin que estén presentes sus poesías? Voy a leer unos cuantos, un par de sonetos, una letrilla, muy poco. Soneto, esto es uno de los primeros sonetos de Rivas. En tanto que tu cándido semblante, de la azucena y la purpúrea rosa, y de la primavera deliciosa, esa afrenta con brillo rozagante, escucha las querellas de tu amante y demuéstrate afable y cariñosa, antes que la cansada y enojosa vejez tu linda juventud espante. Como el invierno los rosales hiela, así helará tu flor tierna y temprana el crudo tiempo que en tu daño vuela. Goza y disfruta de tu edad lozana, concédele a tu amante lo que anhela, antes que llores tu dureza vana. Esto hablaría del paso del tiempo. Aquí hay una letrilla que a mí me encanta. Entre estos peñascos y arboledas verdes, admiro tus gracias, lloro tus desdenes, al son de mi llanto, repitiendo siempre, lesbia, ingrata lesbia, yo soy quien te quiere. Mis tristes acentos el aire ensordecen, llenan estas selvas, prados y vergeles, y el eco repite de su oculto albergue
lesbia, ingrata lesbia, yo soy quien te quiere. Corre este arroyuelo que a mi llanto crece y regando el prado bulliciosamente dice entre las guijas con quien hablar suele, lesbia, ingrata lesbia, yo soy quien te quiere. Los troncos, las aves, las flores, las fuentes, los ecos, las peñas, los céfiros leves, todos me remedan repitiendo siempre, lesbia, ingrata lesbia, yo soy quien te quiere. Es curioso porque este himno patriótico que él escribe en el año 20, voy a leer solo la primera estrofa y el estribillo, tiene exactamente el ritmo para ser cantado con el himno de Riego que, como saben, escribió Evaristo San Miguel. Es exactamente, he hecho la prueba, no se lo voy a cantar, pero aquí están. Estas armas que ufanos ceñimos den terror a los déspotas fieros y sostengan las leyes y fueros de la patria, del pueblo español. Pues ser libres al fin conseguimos, siempre libres y libres seamos, y que libre la España veamos mientras arda la lumbre del sol. Confúndase, oh patria, los viles tiranos que intenten insanos tus leyes hollar, nosotros sabremos ansiosos guardarte, valientes vengarte, morir y matar. Cantado con el himno de Riego, es el himno de Riego. El cuento de un veterano, para que veamos cómo juega con el romance el duque de Rivas y de qué manera construye una atmósfera narrativa. Oh, cuán grato es el oír allá en el hogar paterno las largas noches de invierno entre el cenar y el dormir, al veterano charlar y sus pasadas campañas envueltas con 1000 patrañas en rudo estilo contar. En nuestra niñez primera, embebidos lo escuchamos, sin que una frase perdamos ni una palabra siquiera, y la peregrina historia se queda como grabada y jamás la borra nada de nuestra tierna memoria. Un veterano alcancé que en Italia combatió y que en Velletri se halló donde malherido fue. Y muy niño, allá en mi tierra, recuerdo haberle escuchado de sus palabras colgado sucesos de aquella guerra. Fuera el tiempo bueno o malo, todas las noches venía y desde lejos se oía sonar su pierna de palo. Era como una estantigua, con desarrapado traje y restos del equipaje de un militar a la antigua. Del cortijo en el hogar muy orondo se sentaba y la gente se agolpaba en torno de él a escuchar. Tras un sorbo de aguardiente, encendía su cigarro y de su voz de catarro se desataba el torrente. Ya un asalto refería estropeando los nombres de reinos, castillos, hombres, mas nada lo detenía. Ora un combate, ora un duelo, ya el valor de un camarada, de una patrona burlada, el amargo desconsuelo, de un coronel el rigor, la astucia de un asistente, el triste fin de un valiente, las diabluras de un tambor, y una guitarra tocando cantaba también romances, con tal voz y tales lances que nos dejaba temblando. Bueno, como ven, esa es la graciosa forma como el duque utilizaba el romance. Lo patriótico, como digo, me quedan solo 3 poemas y son muy breves. Lo patriótico, como digo, está continuamente en él. A mí me gusta leer estos 2 párrafos de uno de sus poemas que dice así: ¿la patria de Pelayos e Isidoros desaparecerá? La denodada que desde Covadonga hasta Granada oyó gloriosa los pendones moros, la que llevó de ocaso a las riberas en bajeles triunfantes la Santa Cruz de Cristo en sus banderas y el habla deliciosa de Cervantes, la de valor y de nobleza ejemplo, que de fe pura y de lealtad fue templo, se hundirá en el no ser. Oh, no, piadoso mejorará su suerte compadecido el Todopoderoso, la sacará del lecho de la muerte, darále un salvador y alzará el vuelo. Aún abriga en su suelo gérmenes de virtud y fortaleza, que si infecundos yacen y esparcidos, cuando aparezca el brazo de gigante que el trono hundido y el altar levante, tronche de la discordia la cabeza, los partidos confunda y de la libertad santa y fecunda asegure el reinado venturoso, con gloria y con reposo se reunirán, ópimo fruto dando y el español imperio restaurando. Ojalá, querido duque. Bueno, un soneto, en este caso irónico, satírico, que demuestra otra de las vetas del duque, receta segura. Estudia poco o nada.
y la carrera acaba en abogado de estudiante. Vete imberbe a Madrid y petulante charla sin dique, estafa ni barrera. Escribe en un periódico cualquiera, de opiniones extremas sé el Atlante, y ensaya tu elocuencia reventante en el café o en junta patriotera. Primero concejal y diputado procura luego ser, que se consigue tocando con destreza un buen registro. No tengas fe ninguna y ponte al lado que esperanza mayor de éxito abrigue, y pronto te verás primer ministro. Y por último, otra de los matices del Duque, que es esta poesía un poco cósmica, a las estrellas. Está además escrito desde el exilio y hay como un sentimiento de amor perdido, en fin, a las estrellas. Oh refulgentes astros, cuya lumbre el manto oscuro de la noche esmalta, y que en los altos cercos silenciosos giráis mudos y eternos. Y oh tú, lánguida luna, que argentada las tinieblas presides y los mares mueves a tu placer y ahora apacible señoreas el cielo. Ay, cuántas veces hay, para mí gratas, vuestro esplendor sagrado ha embellecido dulces felices horas de mi vida que a no tornar volaron. Cuántas veces los pálidos reflejos de vuestros claros rostros derramados, húmedos resbalar por las colinas vi apacibles del Betis, y en su puro cristal vuestra belleza reverberar con cándidos fulgores, admiré al lado de mi prenda amada, más que vosotros bella. Ahora al brillar en las salobres ondas, solo y mísero, prófugo y errante, de todo bien me contempláis desnudo y a compasión os muevo. Ay, ahora mismo vuestras luces claras que el mar repite y reverbente adoro, se derraman también sobre el retiro donde mi bien me llora. Tal vez en este instante sus divinos ojos clava en vosotros, oh lucientes astros, y os pide con lloroso ruego que no alteréis los mares y el trémulo esplendor de vuestras lumbres en las preciosas lágrimas riela que esmaltan ahí sus pálidas mejillas y más bella la tornan. Bueno, y nada más. Muchas gracias. Bueno, después de esto solamente me cabe decir caramba. Bueno, primero, gracias por estar aquí. Veo que nos habéis preferido a Cristiano Ronaldo, lo cual quiere decir que a un espacio para la cultura en esta maravillosa Casa del Lector. Le agradezco muchísimo a César Antonio Molina, buen amigo desde la juventud y magnífico gestor y magnífico intelectual, como todos saben, que lleva este maravilloso ámbito cultural que yo no conocía y me he quedado perfectamente sorprendido. Esto me recordaba el Londres del año 70 y tantos, el Roundhouse y la zona de Camden Town, todas aquellas zonas que había, pero ni siquiera en aquella época tenía un espacio tan enorme y con esta belleza y cantidad de sugerencias intelectuales que hay. Y, por supuesto, gracias a ti por tu presentación, por cierto, y además has hecho una referencia a los textos históricos del Duque de Rivas que se nota que sabes del asunto, francamente. Y por supuesto, lo que ha dicho José María Merino, que es yo le quedo enormemente agradecido por haberme presentado y más de esta manera, y poco más voy a poder decir después de lo que él ha dicho, ¿no? Yo sí creo que, veréis, yo llevo estudiando romanticismo desde el año 85, en que derivé del 20 al 19, ¿no? Y sigo todavía. Entonces, los textos de que más satisfecho tengo muchos libros publicados, creo que son 47 y de romanticismo me van 15 o 14, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero hay dos textos que para mí son importantes. Uno es la edición de la obra completa de Espronceda que preparé para la Biblioteca Áurea de la editorial Cátedra, que es del grupo Anaya, y que fue también un verdadero exceso desde el punto de vista textual, de interpretación, de análisis y tal. Y esto que ha parecido una editorial muy pequeñita, que yo creo que hay que apoyar este tipo de editoriales, como ha dicho muy bien José María Merino, porque es una editorial que a mí se ha portado siempre muy bien. Yo llevo publicando con ellos desde el 93, una editorial muy modesta y que funcionan con enorme honestidad. Han hecho un libro precioso, con una letra preciosa, haciendo caso de la indicación que yo les dije, tanto en la portada como en los cuerpos de la letra del Duque de Rivas de la poesía, esos cuerpos redondos, grandes, que no sé, esos tipos picudos de alfil, de ajedrez, que no hay luego quien se deleite con la lectura de esos textos.
Y yo quería comentaros que si llevo desde el 85 y creo que seguiré, porque afortunadamente creo que me encuentro en lo mejor de mi carrera intelectual, quizás la madurez da ese tipo de pozo y ese tipo de capacidad de comprender las verdaderas cosas interesantes de la vida, ¿no? Yo creo que esta edición del Duque de Rivas ha sido un verdadero exceso, lo confieso, ¿no? Es decir, entonces ha sido cotejar un montón de ediciones de época, darme cuenta de que, fijaros, desde el año 57 en que Jorge Campos, y no lo critico, porque para la época, bueno, aparte que era un magnífico intelectual y publicó también la obra completa de Espronceda, publicó cosas muy interesantes en la Biblioteca de Autores Españoles, que es una colección todavía de referencia para los filólogos que entienden de la cuestión, ¿no? Jorge Campos, el problema es que trabajó en el 57 la obra completa del Duque de Rivas, es la última vez que se publica la obra completa del Duque de Rivas, y el pobre, pues claro, en esa época creyó, no sé si había ni siquiera fotocopias, es verdad que ni siquiera había fotocopias, ¿no? ¿Qué pasa? Que trasteando ediciones, esa edición, las anteriores que se hicieron en Aguilar, anteriores ediciones, etcétera, pues te das cuenta de las barbaridades que con el pobre Duque se hicieron, ¿no? Y desde el punto de vista textual ha sido un verdadero laberinto complejo analizar varias ediciones de época, detectar las faltas. Y, hombre, yo he encontrado que las ediciones del 57 de Campos, caramba, es que se eliminan páginas enteras de la obra de Rivas, ¿no? Y luego alteran el orden de los versos de otras, como Campos era muy religioso, o por lo menos seguramente no era el editor de la Biblioteca de Autores Españoles, la editorial Atlas, esa que estaba en la calle Lope de Vega, al lado de donde se conserva la qué mala uva también, que le llamen Lope de Vega, el sitio donde está Cervantes enterrado, ¿no? Que eran profundos enemigos, ¿no? Bueno, pues ahí está Pobre cielo con mayúscula, cuando el Duque de Rivas no tiene una visión religiosa en la mayor parte de sus poemas, ¿no? Aunque fuera un hombre conservador. Yo lo que he intentado es dar una visión del romanticismo revolucionario y rebelde por parte de Espronceda y dar una visión que eso no se había detectado, ni siquiera por parte de Marrás, que yo lo respeto, pero y ha hecho cosas interesantes sobre Espronceda, evidentemente, y lo he tratado con muchísimo respeto en mi edición, pero no se ha detectado todavía, por ejemplo, la parte realmente revolucionaria y republicana de Espronceda, ¿no? Que es algo que yo he trabajado en un artículo muy extenso que apareció en el volumen del Congreso de la Universidad de Extremadura sobre el centenario de Espronceda y que ahora he ampliado, a ver si lo publican ya una vez los ingleses, que tienen el libro pendiente de un prestigioso hispanista inglés y mío sobre Espronceda pendiente, que creo que puede ser renovador para comprender eso. Pero luego completé el aspecto ideológico de otros autores, ¿no? Entonces, aquí está el Duque de Rivas. Si podemos aprender de la rebeldía de Espronceda, también podemos aprender del esteticismo del Duque de Rivas. Y es un autor que está muy por descubrir, es lo que estaba comentando José María, ¿no? Por ejemplo, si no se evita el 57 y se ha evitado mal, y de esa manera tan bellaca, perdonad que os lo diga claramente, y además el teatro, que es el siguiente volumen que quiero abordar, pues hay unas carencias muy brutales, o sea, pues es que si cogemos la edición de Atlas de Campos, es que es ilegible el Duque de Rivas, por una cuestión que José María se ha dado cuenta con una enorme perspicacia que aparece en el estudio mío, ¿no? Que puede parecer una tontería, pero no lo es. Es la manera peculiar que tiene de componer los poemas el Duque de Rivas, que contiene una perfecta manera, un perfecto idiolecto literario, hasta en la manera de puntuar con comas, puntos y comas, dos puntos, etcétera. Eso lo altera tremendamente el pobre Campos. Evidentemente no se podía hacer otra cosa en el 57, ¿no? Y más con la rapidez con que seguro que debió publicar esa edición, ¿no? Pero hacía falta este tipo de edición y hacía falta estudiarlo. Ahora han aparecido, francamente es lo que pasa, cuando lanzas una pequeña chinita al estanque, tu chinita es una pequeñita cosa, pero poco a poco van generándose círculos concéntricos, poco a poco se va descubriendo el interés por el Duque de Rivas. De Rivas poco más que el Don Álvaro se conocía cuando yo empecé a trabajarlo hace tiempo, ¿no? Entonces, lo que ha dicho es verdad, es decir, yo he comentado cómo tiene que ser Alison Pierce en inglés, un estudioso inglés que publica en inglés en el año 23 un volumen breve sobre el Duque de Rivas y un artículo de 600 páginas en inglés en una prestigiosa editorial, en una prestigiosa revista de la época, pero es que es el 23 y en inglés es un insulto para nosotros que nos hagan eso. Bueno, es maravilloso que los ingleses descubran el Duque de Rivas, pero es un insulto de que no lo hubiéramos hecho nosotros antes. Y el siguiente libro es el de Gabriel Busagol, como él muy bien ha dicho, que es un estudio del año 26 en francés. Es el mejor estudio que se ha publicado nunca sobre el Duque de Rivas. Yo creo que por un motivo muy sencillo, porque cuando
los papeles del duque de Rivas se conservan, es lo que yo creo, la hipótesis que mantengo personal es que se conservan no os preocupéis que no voy a ser muy largo, ¿no? Pero es interesante lo que quiero decir para que veáis un poco que desconocemos nuestros verdaderos valores en este país, es una verdadera pena, ¿no? Cuando en la guerra civil se saquea la casa del heredero del duque de Rivas, aparte de destruir, por lo visto, según me comentó él murió ya, pero me lo comentó antes de morir, que hablé con él varias veces, destruyeron una colección de jarrones y de cerámicas valiosísima que tenía de herencia del duque, y también destruyeron todos los papeles que había y de documentación que había. Bueno, pues Usagol, en el 26, manejó todavía esa documentación, lo cual quiere decir que después de él, cuando desaparece un archivo, que es la belleza que tiene, la maravilla que tiene esto que estáis haciendo en la Casa del Lector, acumulando documentación, todo lo que me comentaba César Antonio Molina, que estáis haciendo, etcétera, ¿no? Pues claro, no podemos hacer nada más que interpretar la obra de acuerdo con las ediciones de época y la interpretación de lectores del siglo XXI, pero poco más podemos hacer respecto a la documentación, ¿no? Y es una pena que desde el 26 no se publicaba un estudio sobre la obra completa del duque de Rivas, como hizo Busagol en francés, hasta que yo lo hice en el 2009 en un volumen que salió también en esta editorial de Jabatos, auténtica, que es Alfar, que se llamó El universo literario del duque de Rivas, donde yo, después, además de hacer artículos sobre la relación entre el romanticismo inglés y el español, que es un tema que trabajé en la Universidad Inglesa de Exeter largo tiempo, pues y recogí estudios de mis miembros del grupo de investigación que yo dirigía, y ellos parcelaron. Cada uno se encargó de una parte de la obra del duque de Rivas, con lo cual ahí tenéis al duque de Rivas analizado completo. Pero hacía falta hacer esto porque aquí yo lo que hago es un replanteamiento francamente creo que muy novedoso de la época de Rivas. No lo digo por mí, porque no tengo mayor interés en el tema, pero yo sí francamente creo que si os interesa la literatura, vayáis a comprar este libro, francamente os lo digo, ¿no? Aunque no tenga ni arte ni parte en el tema, y más que oírnos a nosotros, aunque os haya sido precioso oír a José María Merino, pues que lo consigáis ahora, porque merece la pena que leáis y descubréis un autor realmente nuevo, ¿no? ¿Por qué es nuevo? Pues fijaros, yo voy a leer 3 cositas brevísimas de él. Primero, con 11 heridas mortales. Él fue un héroe de guerra, estuvo a punto de morir en la guerra de la independencia y salvó la vida, y aquí lo cuenta. Voy a ser muy breve, no os preocupéis, pero para que veáis 3 hitos o 4 hitos fundamentales brevísimos de lo que es esta poesía que está por redescubrir, ¿no? Este romance lo escribe en 1809. Mi teoría es que el romanticismo español comienza en 1795 con el poema Ariadna de Quintana, y en 1798 con el poema Panteísta al mar de Quintana, que es un bellísimo poema panteísta, con los pocos autores panteístas que hay en España. Hay que esperar luego a Juan Ramón prácticamente en el siglo XX. Y Quintana, bueno, pues ese mar que cantó Quintana, resulta que da la casualidad de que Lord Byron, con esa charadura maravillosa que tenían los románticos, hace un viaje con lo que era en aquella época viajar, sujeto a bandoleros, sujeto a todo tipo de problemas, fue a Cádiz para conocer el poema, para conocer el mar que había cantado Quintana en el poema Al mar. Fijaros si no hay conexión entre el romanticismo de Quintana, que yo creo que es un romanticismo claro, y el romanticismo de Byron, que sabía de qué iba la historia, ¿no? Si veis el cuadro de Esquivel de los románticos, allí está Quintana en una esquina, con todos los románticos, con Zorrilla, etcétera, y quiero deciros que hay bases, aparte de la enorme documentación que yo he aportado, para mantener esta tesis. Pero fijaros cómo se puede demostrar con esto. Rivas es un héroe de guerra, está a punto de morir en la guerra de la independencia, donde tiene un alto cargo en el ejército, le atraviesan el pulmón con una lanza, entre otras muchas heridas, herida que va a tener consecuencias para él durante toda su vida, y entonces va con el caballo, en la oscuridad de la noche, el caballo pisoteando cadáveres, hasta que el caballo, con esa intuición que tienen los animales, pues descubre una luz en la lejanía, encuentra una casa y le curan. Eso es auténtico, está biográficamente constatado. Y él escribe poco después, en el Hospital de Baza, fechado en 1809, este poema, romance. Con 11 heridas mortales, hecha a pedazos la espada, el caballo sin aliento y perdida la batalla, manchado de sangre y polvo, en noche oscura y nublada, en Antígola vencido y deshecha mi esperanza, casi en brazos de la muerte, el lazo potro aguijaba sobre cadáveres yertos y armaduras destrozadas, y por una oculta senda que el cielo me deparara, entre sustos y congojas, llegar logré a Villacañas. La hermosísima Filena de mi desastre apiadada me ofreció su hogar, su leche y consuelo a mis desgracias. Registróme las heridas y con manos delicadas me limpió el polvo y la sangre que negro raudal manaban. Curábame las heridas y mayores me las daba. Curábame las del cuerpo, me las causaba en el alma. Yo, no pudiendo sufrir el fuego en que me abrasaba, díjele: hermosa Filena, basta de curarme, basta. Más crueles son tus ojos que las polonesas lazas.
lanzas, perdón. Ellas hirieron mi cuerpo y ellos el alma me abrasan. Tuve contra Marte aliento en las sangrientas batallas y contra el rapaz Cupido el aliento ahora me falta. Deja esa cura, Filena, déjala que más me agrava, déjala la cura del cuerpo y atiende a curarme el alma. Fijaros, es plenamente romántico, es decir, es un hombre que se está muriendo por las heridas que le han causado en la batalla y los ojos de la mujer que le está cuidando le producen más intensa conmoción interna que las heridas que le ha provocado la guerra, ¿no? Yo creo que es un poema protorromántico, con una alusión a Filena, que es un rasgo neoclásico, evidentemente, pero aquí estamos cabalgando ya y conociendo otro tipo de sensibilidad, que es lo que yo he intentado demostrar cuando nadie se ocupaba francamente del tema. Ahora que se ha celebrado el aniversario de la Constitución de 1812, es una Constitución maravillosamente romántica, ¿no? O sea, donde estaban reducidos en la isla del León los diputados luchando contra el ejército más poderoso del mundo, en una isla perdida, que era ahora la isla de San Fernando, ¿no? Bueno, pues y discutiendo hasta las 4 de la madrugada cómo modificar un país que estaban perdiendo en la guerra en ese momento y tenían que romper muchas veces el discurso de los diputados porque las bombas caían de los franceses encima del techo del lugar donde... Quiero decir, más romántico que eso y más romántico que la guerra de independencia yo creo que hay poco, ¿no? Por eso yo creo que es estúpido, perdonar que lo diga, retrasar tanto la llegada del romanticismo justamente al Don Álvaro, que es una maravillosa obra por otra parte. Esa obra sí se ha conocido y se ha difundido mucho, pero el Don Álvaro de 1836, 35, etcétera, había muchos más fermentos románticos previamente, pero eso ya forman parte de teorías que yo no quiero cansaros, ¿no? Y voy a mencionaros 2 cosas brevísimas. Por ejemplo, lo que ha comentado José María Merino. El tema del Duque de Rivas es que fue siempre un hombre muy honesto, ¿no? Entonces, primero fue liberal progresista y de repente, cuando le hacen grande de España, se convierte en liberal conservador. Bueno, pues primero lo van a perseguir por progresista y va a tener que exiliarse entre 1820 al 23 durante la época del trienio liberal, y cuando se hace conservador al pobre lo van a perseguir los progresistas, con lo cual va a tener que volver a exiliarse por el motivo contrario, ¿no? Fijaros, ¿no? Bueno, pues el Faro de Malta, voy a leer nada más que 3 o 4 versos para que veáis que la categoría es un hombre que tiene que exiliarse, perseguido por motivos políticos, y dice: envuelve al mundo extenso triste noche, ronco huracán y borrascosas nubes confunden y tinieblas impalpables el cielo, el mar, la tierra. Y tú invisible te alzas, en tu frente ostentando de fuego una corona, cual rey del caos que refleja y arde con luz de paz y vida. Esto es netamente romántico. Luego relata pues, el tema romántico de la tormenta en la noche con el barco que está perdido y nuevamente aparece, igual que conoce heridas mortales, por eso lo he elegido, aparece el Faro de Malta, que va a ser donde va a conocer a Sir John Hookman Frere, que a mí me parece que tiene ciertas derivaciones masónicas, como José María Merino comentaba respecto al prólogo que yo hablo, estableciendo esta relación, ¿no? Ten en cuenta que Byron fue masón, hubo muchos poetas ingleses de la época que fueron masones, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que he intentado hacer, pero si queréis luego hay el romance histórico que son bellísimos, y yo os reconozco que, y os cuento ahora, y acabo en 3 minutos, insisto, Joaquín Casaldoro sabía lo que era la literatura, ¿no? A mí me remitió a él una gran persona que fue un gran amigo mío, aunque salvando las distancias, evidentemente, que fue Jorge Guillén. Llegó incluso el hombre con su generosidad a prologar mi segundo libro de poemas con un medio prólogo, medio poema precioso, porque a él le gustaba mucho que mi mujer y yo le fuéramos a visitar en Málaga. Yo hacía ese viaje largo todos los fines de semana durante mucho tiempo, desde la Complutense, donde yo era profesor, que César Antonio me recuerda de aquella época donde nos conocimos, hasta Málaga, y don Jorge me remitió, para la edición del argumento de la obra que hice don Jorge en Taurus, me remitió a Joaquín Casaldoro, y sabía mucha literatura don Joaquín, ¿no? Y don Joaquín me dijo una vez, cuando yo le dije que estaba estudiando a Alberto Lista, yo sobre Alberto Lista hice un trabajo de 12 años de investigación, ¿no? Con una documentación absolutamente exhaustiva, ¿no? Bueno, pues me dijo, no trabaje a Lista, me decía, trabaje en los romances históricos del Duque de Rivas. Lamentablemente yo no le hice caso, porque hoy me hubiera gustado mucho más dedicar 12 años de investigación a los romances históricos del Duque de Rivas, que son mucho más hermosos que la figura de Alberto Lista. Alberto Lista era un cerebro, fue un hombre muy importante para comprender a los jóvenes románticos posteriores. Yo hice un análisis de tipo sociológico casi y de indagación en la prensa de la época muy completa, desde 1807 hasta 1837, me sirvió de mucho para mis conocimientos románticos, pero me hubiera enamorado mucho más del Duque de Rivas en aquella época si le hubiera dedicado esos 12 años de mi vida, ¿no? O sea, debía haber hecho caso al sabio don Joaquín Casaldoro, lo digo ahora en confianza que no nos oye casi nadie, ¿no? Y fijaros, por ejemplo, él comentaba El cuento de un veterano, es un romance histórico bellísimo, si lo leéis con ojos modernos,
es un cuento que es una auténtica novela de cine, película de cine negro serie B americana de los años 50 o 40. Es precioso, ¿no? Lo que él ha comentado es el principio, cómo están en el ámbito del hogar al fuego, con un veterano que va a contar la historia de lo que le pasa a una persona en Velletri, en Italia, que es un leitmotiv en Rivas. Y acabaré enseguida para comentaros una última cosa al respecto que puede llevaros de ironía, ¿no? Bueno, pues es la historia de una monja que seduce a un seductor capitán de los tercios que llega a Velletri, en Italia. El capitán se cree que va a ligar con la monja, se meten en la celda de la monja le hace beber un vino y poco a poco le va descubriendo que lo que quiere es que entierre el cadáver de un capitán de los tercios también, que había seducido a su hermana y que lo ha asesinado. Y esto se lo va contando conforme el otro le va haciendo el efecto del vino. Pero poco a poco, cuando ya le lleva amenazándole con una pistola en toda una noche llena de cipreses, eucaliptos, típica escenografía romántica preciosa, con una llena y tal, entierran el cadáver y luego la otra le dice bueno, pues mi venganza no acaba aquí, es que usted sedujo a mi hermana, era al revés, el capitán que entierra había seducido a esa monja, pero usted sedujo a mi hermana y entonces en venganza va a morir porque lo que usted ha bebido es el agua de la tofana, que es un veneno imposible de curar, etcétera, entonces acaba muerto el otro. Bueno, fijaros qué interesante, porque esta es la otra cara del donjuanismo. Si antes Tirso de Molina, si es que fue Tirso de Molina, Molière, Lord Byron, el mismo Espronceda en El estudiante de Salamanca, que es una obra preciosa, están tratando el tema del seductor Don Juan. Aquí estamos con la antítesis del donjuanismo, es decir, es la mujer que se venga del Don Juan, ¿no? Es interesante hasta para eso, ¿no? Y luego, finalmente, y de verdad que acabo ya, la última etapa es también muy por descubrir, es decir, la etapa que has mencionado tú, que has recogido una muy buena idea, es la idea de que él ya se reduce al mundo de Nápoles, donde está recluido, ¿no? En la corte de Nápoles, ¿no? Entonces allí triunfa en los salones, porque era un hombre muy ingenioso. Él dice que le llamaban el simpaticone, o sea, y hay cosas muy curiosas que se pueden descubrir en la biografía de la época y muy divertidas. Por ejemplo, yo ahora estoy preparando un libro de Valle-Inclán, sobre Valle-Inclán, que espero terminar en un par de años. Llevo ya tiempo con él. Veis que trabajo exhaustivamente, pero trabajo temas muy distintos, o sea, con mi leitmotiv haya sido el romanticismo y creo que finalmente Cervantes, ¿no? Pero veréis, yo descubrí en Valle-Inclán una cosa. Hay una edición del Duque de Rivas que nadie manejaba, que era de la obra completa de 1854 al 55, que todo el mundo, incluso nuestro buen amigo Ángel Crespo, siempre llorado porque era una maravillosa persona, tú lo conociste y te quería también muchísimo, ¿no? Bueno, pues a todos han hablado mal de esa edición de 1854 al 55. ¿Por qué? Veréis, es la edición de la obra completa del Rivas que corrige cuando está a punto de morir, porque va a morir muy poco después, ¿no? Claro, es verdad que tiene fallos textuales de tipo de faltas ortográficas, etcétera, en unas partes, ¿no? En la poesía, en el teatro sobre todo, ¿no? Pero veréis, es una edición muy interesante. ¿Por qué la critican todos los filólogos? Para que veáis lo que pasa muchas veces con la filología y que yo creo que hay que ir a las cosas mismas que decían los existencialistas. Yo he pensado una cosa después, ¿no? Primero, Valera está trabajando como secretario del Duque de Rivas en Nápoles. Valera era mucho más joven que el Duque de Rivas. Y yo he encontrado un texto muy raro de Valle-Inclán donde dice que el problema es que Valera, aunque le quería muchísimo a Rivas, acaba tomándole una perfecta manía porque le quitaba los ligues en la corte de Nápoles, que por lo visto eran muy frecuentes en el caso de la corte aquella y en el caso del Duque de Rivas, ¿no? Bueno, pues por ese motivo yo creo que Valera, entre eso y que el Rivas no le permite hacer un estudio preliminar de esa edición de 54-55, Valera ya critica ferozmente esa edición y se va sucediendo una serie de hitos filológicos que yo creo que es realmente lamentable, porque esa edición es la base de lo que yo he utilizado, aparte del repaso de las primeras ediciones, pero que veáis que la teórica erudición absolutamente compleja y seria y didáctica y académica y tal, luego a veces hay cosas mucho más humanas y más pequeñas y más de detalles, más pequeños y minúsculos que pueden hacernos pensar y descubrir aspectos nuevos en la obra de los autores. Es una pequeña anécdota que os cuento. Y finalmente os digo que en esa época de la corte de Nápoles es muy interesante porque le escribe a Leopoldo Augusto de Cueto, con el que él estaba emparentado, porque se casó con un familiar suyo,
pues él se marcha a Nápoles y a Leopoldo Augusto de Cueto pues lo mandan, me parece que a Dinamarca o Noruega, no recuerdo exactamente en este momento, creo que a Dinamarca, ¿no? Y le dice, Leopoldo, le mandan una epístola en verso divertidísima, muy irónica, la última época de la poesía del Duque de Rivas, está también por redescubrir. Entonces le dice, ¿cómo se te ocurre que te manden a Dinamarca, esos sitios tan fríos, tan inhóspitos? Yo estoy aquí disfrutando de una temperatura exactamente igual que la de mi Andalucía querida, etcétera. Vente por lo menos a Grecia, vente por lo menos a Roma, vente por lo menos a un sitio de estos, ¿no? Es una época muy humana, muy divertida. El Duque tenía una gran ironía, tenía una gran humanidad y un gran humor, y es un poeta muy interesante por redescubrir, de verdad, ¿eh? Por ejemplo, en la primera época, por ejemplo, hay una misteriosa amante que se llama Olimpia, antes de que se case con su mujer, pero nadie sabe quién es esa dama, pero es una dama que él conoció en Sevilla, con la que está a punto de casarse. Los poemas amorosos que tiene Olimpia son de una belleza y una sencillez enorme, lo que ha comentado José María antes, y con esto ya finalmente sí que acabo. Yo acabé el estudio preliminar mencionando esos versos de Octavio Paz, que fue un poeta al que yo le dediqué mi tesis doctoral y varias cosas, y mi libro, etcétera. Cuando era muy joven, hay un poema de Blanco que dice: la transparencia es todo cuanto queda. Esa es la transparencia que tiene el Duque de Rivas. Es decir, no penséis que ni Espronceda es un poeta retórico, pomposo, porque tiene un temperamento muy fuerte y una energía increíble y una personalidad enorme, ni el Duque de Rivas es otro poeta retórico. Zorrilla sí lo es, pero es un poeta interesante con todo y con eso, aunque sea un poeta muy conservador, ¿no? Pero está obsesionado por la idea de su padre, que era ultraconservador, ¿no? Pero el Duque de Rivas tiene una sencillez diáfana enormemente moderna, y si leéis este libro de poesía de él, vais a descubrir algo que no se podía hacer desde el año 57 y que merece la pena que hagáis ahora. De verdad que merece la pena que por el Duque de Rivas hagáis esta cosa para que no matemos a los clásicos, como estábamos comentando antes. Muchísimas gracias.